Grabé a mi mamá y a mi hermano acosándome, se lo envié a mi papá y ahora él está divorciándose de ella. ¿Fui demasiado lejos? Hola. He estado leyendo por aquí durante un tiempo, pero nunca pensé que sería yo quien publicara algo. Supongo que siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Advertencia, esto va a ser largo y probablemente un desastre. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que ha pasado. Entonces, ¿por dónde empiezo? Soy Peggy. Tengo 17 años y hasta hace unas semanas vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano mayor, Kent, de 19 años. Digo vivía porque, bueno, las cosas se han desplomado recientemente y no estoy segura de si es mi culpa o no. Aquí está el asunto. Desde que tengo memoria, Kent ha sido el hijo dorado. Mi mamá ni siquiera intenta ocultarlo. Es inteligente, atlético, popular, básicamente todo lo que yo no soy. Y mi mamá, ella prácticamente adora el suelo por donde él camina. Yo simplemente estoy ahí, como un pensamiento secundario. La hija con la que se quedó atrapada. No me malinterpreten, lo intenté. Dios sabe que lo intenté cuando era más joven. Hice todo lo que pude para ser como Kent. Pensé que si lograba ser más como él, tal vez mi mamá me amaría también. Todo lo que Kent hacía era increíble y perfecto. Cuando yo hacía lo mismo, de repente era molesto o no lo suficientemente bueno. Mi papá está bien, supongo. Al menos él nos trata por igual. Pero está mucho tiempo fuera por trabajo, así que la mayoría del tiempo solo éramos Kent, mamá y yo. Y déjenme decirles, esos tiempos han sido un infierno. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez solo necesito sacarlo de mi pecho. Tal vez espero que alguien por ahí me diga que no estoy loca. O tal vez solo necesito que alguien me diga que lo que hice no estuvo mal. Porque aquí está el asunto, hace 2 semanas grabé a mi mamá y a Kent siendo, bueno, ellos mismos. Y se lo envié a mi papá. Ahora está de vuelta en casa. Mi mamá y Kent se han ido. Y hay papeles de divorcio en la mesa de la cocina. Hay mucho más en esta historia, mucho más que ha pasado a lo largo de los años. Si a alguien le interesa, puedo compartir más. Editar uno. Wow, no esperaba tantas respuestas. Gracias por el apoyo, chicos. Muchos de ustedes pidieron más detalles, así que aquí van. Bueno, algunos de ustedes querían saber más sobre mi infancia y cómo llegamos a este punto. Desde que tengo memoria, siempre ha sido Kent esto y Kent aquello en nuestra casa. Él es 2 años mayor que yo, y a veces juro que parece estar hecho de pura luz dorada o algo así. Al menos así es como lo ve mi mamá. Cuando era pequeña, tal vez 5 o 6 años, recuerdo haber intentado con todas mis fuerzas ser como él. Si a Kent le gustaba el béisbol, de repente yo pedía un guante. Si Kent sacaba una A en un examen, yo estudiaba durante horas para intentar igualarlo. Pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Nunca. Todavía recuerdo una vez cuando tenía 7 años, Kent acababa de ganar un estúpido concurso de ortografía en la escuela, y mi mamá estaba fascinada con él. Quiero decir, pareciera que había curado el cáncer o algo así. Entonces me acerqué a ella, tirando de su manga, y le dije, mamá, saqué una A en mi examen de matemáticas hoy. ¿Saben qué hizo? Apenas me miró. Solo me acarició la cabeza como si fuera un perro y dijo, eso está bien, cariño. Kent, cuéntame más sobre la palabra ganadora. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta. No importaba lo que hiciera, nunca iba a ser lo suficientemente buena para ella. A medida que fui creciendo, las cosas solo empeoraron. Mi mamá empezó a criticar todo sobre mí. Mi cabello siempre estaba un desastre. Mis gafas me hacían parecer una nerd. Yo era demasiado delgada, demasiado callada, demasiado todo. Nada de lo que hacía estaba bien. Peggy, ¿por qué no te haces el cabello como las otras chicas?, me decía. Oh, Peggy, tienes que comer más. A nadie le gusta una chica que parece un palo. Pero luego, cuando comía más, era, Peggy, cuida lo que comes. No querrás engordar, ¿verdad? Mientras tanto, Kent no podía hacer nada mal. Llegaba a casa con una B y mamá decía, oh, cariño, estás trabajando tan duro. Estoy tan orgullosa de ti. Yo llegaba con puras A y todo lo que recibía era, bueno,
supongo que esas gafas sirven para algo. Y ni siquiera hablemos del tema de los deportes. Kent era el señor atlético, capitán de cada equipo. Y luego estaba yo, con la coordinación de una jirafa borracha. Pero eso no detenía a mamá de empujarme a practicar cada deporte bajo el sol. Peggy, necesitas ser más activa, decía. Mira a tu hermano. Está tan en forma y saludable. ¿No quieres ser así? No, mamá, no quería ser así. Quería ser yo. Pero, al parecer, yo no era suficiente. Mamá se metió en la cabeza que si comía más proteína, mágicamente me convertiría en una superestrella atlética. Así que empezó a obligarme a comer porciones enormes de carne, pollo, res, cerdo. Me lo metía por la garganta. Recuerdo estar sentada en la mesa, mirando esa montaña de bistec, sintiéndome mal del estómago. Come, Peggy, decía. Necesitas construir músculo. Estás muy flaca. Kent, por supuesto, lo disfrutaba. Devoraba su comida y luego miraba mi plato. ¿Vas a comer eso, enana?, preguntaba. Y antes de que pudiera responder, mamá intervenía. Por supuesto que lo hará. Peggy necesita comer si quiere crecer fuerte como tú, Kent. Yo me lo tragaba a la fuerza, bocado tras bocado, sintiéndome peor con cada mordida. ¿Es de extrañar que me haya hecho vegetariana en cuanto pude? Todavía me da asco ver carne a veces. Pero no se trataba solo de la comida. Era todo. Las comparaciones constantes, las pequeñas pullas, la forma en que el rostro de mamá se iluminaba cuando Kent entraba en la habitación y luego se apagaba cuando me veía a mí. Era como si yo fuera una decepción perpetua, una cosa con la que se había quedado atrapada cuando todo lo que quería era a Kent. Papá intentaba. Eso sí lo reconozco. Cuando estaba en casa, las cosas eran un poco mejores. Se tomaba el tiempo de preguntar sobre mi día, elogiar mis notas, decirme que estaba orgulloso de mí, pero viajaba tanto por trabajo. Y cuando él se iba, es cuando las cosas realmente empeoraban. Era como si mamá y Kent estuvieran esperando a que papá se fuera para poder desquitarse de verdad. Los comentarios se volvían más crueles. Las tareas del hogar se hacían más difíciles. Las comparaciones se volvían más brutales. Empecé a temer el sonido del auto de papá alejándose del camino de entrada porque sabía lo que venía. Comencé a encerrarme en mí misma. Me escondía en mi habitación, me perdía en los libros, cualquier cosa para escapar de la constante sensación de no ser suficiente. Empecé a creer que tal vez tenían razón. Tal vez realmente era esa cosa inútil y sin valor que nunca debería haber nacido. Pero entonces, algo sucedió, algo que cambió todo. Tenía 14 años, y era pleno verano. Papá estaba en otro viaje de negocios, y mamá había inscrito a Kent en un campamento deportivo de lujo. Yo, por otro lado, fui enviada a casa de mi tía por unas semanas. Tía Lisa no es hermana de mamá. Es de papá, y es diferente. Lo primero que dijo la tía Lisa cuando me vio fue, Peggy, cariño, te ves miserable. ¿Qué te pasa? Y, ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, dije la verdad. Lloré durante horas. La tía Lisa escuchó todo. Y luego hizo algo que mamá nunca había hecho. Me abrazó, de verdad, como si lo sintiera de corazón. Y luego dijo, Peggy, no hay nada malo en ti. Eres perfecta tal como eres. No le creí. No del todo. Pero fue agradable escucharlo. Al día siguiente, la tía Lisa me llevó a la piscina local. Vamos, dijo. Tomemos un poco de sol. Estaba aterrorizada, yo en un traje de baño con mis brazos flacos y mis rodillas huesudas. De ninguna manera. Pero la tía Lisa insistió. Y bueno, me alegro de que lo haya hecho, porque ahí fue donde descubrí la natación. Nunca había nadado de verdad, no de manera adecuada, pero algo en el agua se sentía bien. Por primera vez en mi vida, no me sentía torpe o descoordinada. La tía Lisa se dio cuenta. Me inscribió de inmediato en clases de natación. Tienes un verdadero talento, Peggy, dijo. Veamos a dónde te lleva esto. Cuando volví a casa al final del verano, le rogué a mamá que me dejara unirme al equipo de natación. No estaba emocionada. La natación no era un deporte real como el fútbol americano o el baloncesto de Kent.
pero papá me apoyó. Y por una vez, mamá cedió. ¿Y saben qué? Era buena, realmente buena. Había encontrado algo que era solo mío, algo que Kent no podía hacer mejor, algo que mamá no podía criticar. Todos los días después de la escuela, todos los fines de semana, estaba en la piscina. Me fortalecí. Mi cuerpo cambió. Ya no era flaca. Estaba delgada y musculosa. Comencé a ganar competencias, y por un tiempo, las cosas mejoraron. Papá venía a verme cuando podía, animando más fuerte que nadie. Incluso mamá parecía impresionada a su manera. Presumía con sus amigas sobre su hija atleta. Pero luego las cosas cambiaron de nuevo, porque a mamá y a Kent no les gustaba esta nueva versión de mí, esta Peggy que era segura de sí misma, que tenía amigos, que estaba teniendo éxito en algo. Los comentarios volvieron a empezar. Peggy, todo ese cloro te está arruinando el cabello. Peggy, tus hombros se están poniendo tan anchos. A los chicos no les gustan las chicas que parecen hombres. Peggy, ¿estás segura de que no estás pasando demasiado tiempo en la piscina? Tus calificaciones podrían bajar. Y Kent se volvió cruel, realmente cruel. Accidentalmente, desconectaba mi despertador antes de competencias importantes. Escondía mis gafas de natación. Una vez incluso puso polvo para picazón en mi traje de baño. Cuando lo enfrenté, solo se rió. ¿Qué pasa? ¿La pececita no puede aguantar una broma? Mamá, por supuesto, tomó su lado. Solo está jugando, Peggy. No seas tan sensible. Pero no iba a dejar que me arrebataran esto. La natación era lo único que me hacía sentir bien conmigo misma. No iba a dejar que me lo arruinaran. Así que seguí nadando. Comencé a romper récords escolares. Y cuanto mejor me iba, más desagradables se volvían. Fue entonces cuando empezó el trato de Cenicienta. De repente, siempre había algo que debía hacerse: lavar los platos, la ropa, pasar la aspiradora. Y de alguna manera, siempre era mi trabajo. Peggy, necesitas contribuir más en esta casa, decía mamá. Ken está tan ocupado con sus equipos y sus estudios que no tiene tiempo para hacer tareas. Claro, cómo no. Ken tenía mucho tiempo para jugar videojuegos y pasar el rato con sus amigos. Pero las tareas eran para mí. Llegó al punto en que apenas podía mantenerme al día con mis estudios. Me quedaba despierta hasta tarde todas las noches tratando de terminar mi tarea. Después de pasar horas haciendo las tareas del hogar, mis calificaciones comenzaron a bajar. No mucho, pero lo suficiente. ¿Y saben qué? Ellos estaban felices por eso. Lo podía ver en sus ojos. Estaban contentos de verme luchando, contentos de tener algo que criticar de nuevo. Fue entonces cuando supe que esto no era solo cosas normales de familia. Esto era abuso, y tenía que detenerse. Pero, ¿cómo? ¿Quién me creería? Solo era una niña y ellos eran ellos. La mamá perfecta, el niño dorado, Kent. ¿Quién tomaría mi palabra en lugar de la de ellos? Fue entonces cuando decidí que si nadie creía mis palabras, tal vez creerían lo que veían con sus propios ojos. Solo que nunca imaginé hasta dónde llegaría todo esto. Editar 2. Gracias por todo el apoyo, chicos. Muchos de ustedes preguntaron qué fue lo que finalmente me hizo explotar y cómo sucedió todo. No es fácil escribir sobre esto, de verdad. ¿Recuerdan cómo les dije que las cosas empeoraron después de que me empezó a ir bien en la natación? Bueno, no solo me obligaron a hacer todas las tareas del hogar. Era como si estuvieran en una misión para destruirme por completo. Sucedió hace unas 3 semanas. Tenía este gran ensayo de inglés por entregar que valía como el 30% de mi calificación. Había estado trabajando en él durante semanas, quedándome despierta hasta tarde, realmente poniendo todo mi corazón en ello. La noche antes de que lo entregara, estaba poniendo los toques finales. Entonces, mamá irrumpe en mi habitación, tirando una pila enorme de ropa sucia sobre mi cama. Peggy, dice, necesito que hagas toda la lavandería esta noche. Ken tiene un gran juego mañana y necesita su camiseta de la suerte limpia. La miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Mamá, dije, tengo un ensayo importante que entregar mañana. He estado trabajando en él durante semanas. Kent puede lavar su propia ropa. Peggy, dijo,
su voz fría y cortante, tu hermano está bajo mucha presión. Necesita concentrarse en su juego. Esto es importante para su futuro. Seguramente puedes tomarte un poco de tiempo lejos de tu tarea para ayudar a la familia. La manera en que dijo, tarea, como si fuera una especie de broma. Como si mi educación, mi futuro, fuera solo un pasatiempo tonto comparado con el preciado juego de Ken. Intenté discutir. Le expliqué lo importante que era este ensayo, lo mucho que había trabajado en él, pero mamá no quiso escuchar. No quiero escuchar más excusas, Peggy, gritó. Haz la lavandería ahora. Y luego se fue. Ni siquiera cerró la puerta detrás de ella. Me quedé sentada por un minuto, mirando la pila de ropa. Podía sentir esta rabia acumulándose dentro de mí, este sentimiento caliente y apretado en mi pecho. Quería llorar. Quería agarrar toda esa ropa y tirarla por la ventana. Pero no lo hice porque sabía que si lo hacía, las cosas solo empeorarían. Así que hice la lavandería, toda. Me tomó horas. Para cuando terminé, eran las 2 de la madrugada. Y todavía tenía que terminar mi ensayo. Terminé quedándome despierta toda la noche, sobreviviendo solo con bebidas energéticas y pura rabia. Entregué mi ensayo al día siguiente. Estaba agotada, apenas podía mantener los ojos abiertos. ¿Y saben qué? Saqué una C, mi primera C. Cuando llegué a casa y se lo conté a mamá, ¿saben qué dijo? Bueno, tal vez si pasaras menos tiempo nadando y más tiempo estudiando, esto no pasaría. Entonces empecé a gritarle, diciéndole que era su culpa, que si no me hubiera hecho lavar la ropa, habría sacado una mejor calificación. La cara de mamá se puso roja y empezó a gritarme de vuelta, llamándome ingrata, perezosa, diciendo que solo estaba buscando excusas para mis propios fracasos. Ken entró a la mitad de la discusión y, por supuesto, tomó el lado de mamá. Empezó a decirme que debía madurar y asumir responsabilidades. Corrí a mi habitación y azoté la puerta. Pude escucharles hablar afuera. Mamá diciéndole a Kent lo decepcionante que era yo, como no sabía en qué se había equivocado conmigo. Al día siguiente, cuando papá se fue de viaje de negocios nuevamente, puse mi plan en acción. Coloqué mi teléfono para grabar en mi habitación, escondiéndolo detrás de algunos libros en mi estante. Luego esperé. No tardó mucho. Tan pronto como el auto de papá salió del camino de entrada, mamá y Kent empezaron de nuevo. Entraron a mi habitación sin tocar la puerta. Nunca tocan, y comenzaron a atacarme. Peggy, dijo mamá, con esa voz supustamente dulce. Ahora que tu padre se ha ido, creo que es momento de hablar sobre tus responsabilidades aquí. Sabía lo que venía, pero fingí ignorancia. ¿A qué te refieres? Fue cuando Kent intervino, con esa sonrisa estúpida en su cara. Significa que es hora de que Cenicienta se ponga a trabajar. Describieron una lista de tareas domésticas ridícula, limpiar toda la casa, hacer la ropa de todos, cocinar la cena todas las noches además de mi tarea y las prácticas de natación. Empecé a protestar. Tengo una competencia importante y necesito estudiar para mi examen de química. Mamá me interrumpió. Peggy, no seas egoísta. Quien tiene su partido este fin de semana y necesita concentrarse. Puedes tomarte un descanso de tu pequeño pasatiempo de natación por un tiempo. Pequeño pasatiempo de natación. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, estoy en camino de conseguir una beca. Esto es importante. ¿Quieres saber qué es importante, Peggy?, dijo mamá. La familia es importante. Apoyar a tu hermano es importante. Kent asentía, luciendo todo satisfecho. Sí, hermana, es hora de que aprendas tu lugar en esta familia. No pude evitarlo. Le respondí. ¿Y cuál es ese lugar? ¿El de la sirvienta de la familia? Me arrepentí en cuanto lo dije. Los ojos de mamá se abrieron y luego soltó esa horrible risa burlona que me hizo estremecer. Oh, Peggy, dijo, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una niña tonta. Si ser sirvienta es lo único para lo que sirves, entonces sí, ese es tu lugar. Mamá no había terminado. Aceptémoslo, Peggy, no eres como Kent. No eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente talentosa, ni lo suficientemente bonita para triunfar en el mundo real. Cuanto antes lo aceptes, mejor te irá.
Podía sentir las lágrimas formándose, pero las contuve. No iba a darles la satisfacción de verme llorar. Kent decidió clavar el cuchillo. Sí, hermana, acéptalo, el único futuro que tienes es fregando pisos. Mejor acostúmbrate ahora. Se fueron después de eso, riendo juntos como si acabaran de compartir una gran broma. Me quedé sentada en mi cama, temblando. Me levanté, fui a la estantería y detuve la grabación. Luego me senté y la vi, cada segundo horrible y desgarrador. No dudé ni un momento. Le envié el video a papá junto con un largo mensaje explicando que esto no era algo de una sola vez, que había estado ocurriendo durante años. Pero no tuve que esperar mucho. Aproximadamente una hora después, escuché un auto en el camino de entrada, el auto de papá. No se suponía que regresara en varios días. Pude escuchar voces elevadas abajo, papá gritando, mamá llorando, Ken tratando de explicar. Me quedé en mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. Luego, silencio, seguido por el sonido de puertas cerrándose de golpe y autos arrancando. Cuando finalmente reuní el valor para bajar, papá estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Mamá y Kent se habían ido. Papá levantó la cabeza cuando me vio. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Peggy, dijo, con la voz ronca, lo siento mucho. No tenía idea. Cuando finalmente me calmé, papá me contó lo que había pasado. Había confrontado a mamá y a Kent con el video. Ellos intentaron mentir, diciendo que solo era una broma, pero papá no se lo creyó. Les dijo que se fueran, que empacaran sus cosas y se largaran. Voy a pedir el divorcio, me dijo, con voz dura. No dejaré que te hagan más daño. Papá se tomó un tiempo fuera del trabajo para quedarse en casa conmigo. Hablamos mucho sobre todo lo que había pasado, sobre por qué nunca se lo había dicho antes. Él se culpaba a sí mismo por no haberlo visto, por estar fuera tanto tiempo. También hablamos sobre la posibilidad de mudarnos, comenzar de nuevo en otro lugar. Aún no hemos decidido nada, pero está sobre la mesa. Pensé que eso sería el fin de todo, que tal vez finalmente podría empezar a sanar, a descubrir quién era sin los constantes menosprecios de mamá y Ken. Pero hace unos días sonó el teléfono. Eran mis abuelos, los padres de mamá. Debería haber sabido que no debía contestar, pero lo hice. Tan pronto como dije, hola, la abuela comenzó a gritar, llamándome de todo, diciendo que era una mentirosa, una manipuladora, que había destrozado a la familia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre?, chilló, después de todo lo que ha hecho por ti. Traté de explicarle, pero no quisieron escuchar. Luego el abuelo tomó el teléfono, con una voz fría y dura. Escucha bien, jovencita, dijo. Tu madre casi muere al traerte a este mundo. Arriesgó todo por ti. Y así es como le pagas, destruyendo su matrimonio, su vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Fue cuando me contaron sobre cómo mamá había tenido complicaciones durante su embarazo conmigo, como los doctores le habían aconsejado que interrumpiera el embarazo, pero ella se negó, como casi muere al darme a luz. Debería haber escuchado a los doctores, escupió la abuela. Debería haberse deshecho de ti cuando tuvo la oportunidad. Nos habría ahorrado a todos muchos problemas. Colgaron después de eso. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera vuelto del revés nuevamente. Papá me encontró un poco después, acurrucada en mi cama llorando. Cuando le conté lo que había pasado, lo que habían dicho, se le puso una expresión en la cara. Se sentó a mi lado, tomó una respiración profunda y dijo, Peggy, hay algo que necesito contarte. Y fue cuando supe la verdad. Toda la verdad. Resulta que no fui exactamente planeada. Mamá y papá ya tenían a Kent. Y para mamá, con eso era suficiente. No quería más hijos. Pero luego, sorpresa, llegué yo. Mamá quería interrumpir el embarazo. Papá no. Lo pensaron, casi rompieron por ello. Al final, mamá accedió a tenerme, pero nunca me quiso realmente, nunca se vinculó conmigo cuando era un bebé. Papá pensó que se le pasaría, que una vez que naciera, el instinto maternal surgiría o algo así, pero nunca lo hizo. Me resintió desde el primer día. Debería haberlo visto, dijo papá,
con la voz ahogada por la emoción. Debería haberte protegido. Lo siento mucho, Peggy. No sabía cómo sentirme. Enojada, triste, aliviada de finalmente conocer la verdad. Todo lo anterior. Supongo que no fue mi culpa. No pedí nacer. No pedí nada de esto. Todo lo que siempre quise fue ser amada, ser aceptada. ¿Realmente era pedir demasiado? No sé qué pasará ahora. Papá dice que lo resolveremos juntos, pero tengo miedo. Esa es mi historia. No sé si estoy buscando consejos o apoyo o simplemente, no lo sé, tal vez solo necesitaba que alguien me escuchara. Actualización, ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Y bueno, ha pasado mucho. Pensé que las cosas estaban mejorando. Pensé que tal vez, solo tal vez, había esperanza para mi familia. Resulta que estaba equivocada. Muy, muy equivocada. Unas 2 semanas después de que todo ocurrió, mi mamá se acercó. Llamó al teléfono de papá, rogando para hablar conmigo. Papá dudaba, pero no sé. Supongo que una parte de mí todavía quería creer que mi mamá podía cambiar. Al final, es mi mamá, así que acepté reunirme con ella. Cuando la vi, casi no la reconocí. Se veía diferente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Empezó a disculparse en cuanto me senté, diciéndome cuánto lo sentía, como se había dado cuenta de lo terrible que había sido como madre. Lloraba, diciendo que había estado lidiando con sus propios problemas, sus propias inseguridades, y que las había descargado en mí. Juró que quería cambiar, que quería hacer las cosas bien. Quería creerle. Dios, quería creerle tanto. Cuando cruzó la mesa y tomó mi mano, diciéndome que me amaba y que quería que volviéramos a ser una familia, sentí que me empezaba a quebrar. Entonces apareció Kent. No había sido parte del plan, pero mamá dijo que él había insistido en venir, que también quería disculparse. Me abrazó, realmente me abrazó por primera vez en años. Se disculpó por todo, el acoso, los juegos mentales, todo. Dijo que había sido un terrible hermano, que quería compensarme. Estaba abrumada. Después de años de esperar esto, de soñar que algún día se darían cuenta de cómo me habían herido y querrían cambiar. Estaba ocurriendo. Preguntaron por papá, por el divorcio. Les dije que papá aún planeaba seguir adelante con él. Fue entonces cuando mamá se derrumbó de nuevo, rogándome que hablara con papá, que le dijera que podríamos resolver las cosas como familia. Kent se unió, hablando sobre cuánto extrañaba que estuviéramos todos juntos. Dudé. Sentía que era demasiado rápido, demasiado pronto. Pero ellos eran tan insistentes, tan aparentemente sinceros. Mamá siguió hablando sobre la terapia familiar, sobre que todos trabajáramos juntos para resolver nuestros problemas. Kent mencionó cancelar sus planes universitarios, quedarse en casa para ayudar a reconstruir nuestra familia. Me sentí arrastrada por todo. La idea de tener de vuelta a mi familia, de finalmente ser amada y aceptada por mi mamá y mi hermano, era embriagadora. Acepté hablar con papá para ver si podíamos poner el divorcio en pausa y probar la terapia familiar. Volví a casa ese día sintiéndome esperanzada. Hablé con papá esa noche, le conté sobre la reunión, sobre las disculpas de mamá y que ni su deseo de cambiar. Pude ver la duda en sus ojos, pero le rogué que le diera una oportunidad. A regañadientes, accedió a poner el divorcio en espera y probar la terapia familiar. Durante unas semanas, las cosas parecían estar bien. Empezamos la terapia familiar. Mamá y Kent estaban en su mejor comportamiento. Había cenas familiares incómodas y conversaciones forzadas, pero me aferraba a la esperanza de que estábamos progresando. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Fue sutil al principio. Mamá hacía pequeños comentarios, como antes. Oh, Peggy, esa camisa no te queda muy bien, ¿verdad? Oh, pensé que habrías mejorado más en natación para ahora. Pero cuando la confrontaba, se ponía a la defensiva. Solo estoy tratando de ayudarte, Peggy. No seas tan sensible. Kent empezó a pasar más tiempo en casa, pero en lugar de intentar crear un vínculo conmigo, monopolizaba la atención de papá. Veían deportes juntos, hablaban sobre los planes futuros de Kent. Me sentí apartada de nuevo.
En la terapia, mamá y Kent hablaban de lo mucho que estaban intentando, de cuánto progreso estaban logrando. Pero en casa, era otra historia. Las tareas del hogar empezaron a acumularse de nuevo, de alguna manera siempre se convertían en mi responsabilidad. Cuando intentaba mencionarlo en la terapia, mamá empezaba a llorar. El terapeuta, al ver las lágrimas de mamá y la aparente sinceridad de Kent, sugería suavemente que tal vez necesitaba ser más comprensiva, más indulgente. Me sentía como si estuviera volviéndome loca. ¿Me lo estaba imaginando? ¿De verdad estaba siendo demasiado sensible, demasiado rencorosa? Papá parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Cuando intentaba hablar con él sobre lo que estaba pasando, solo me miraba cansado y decía, démosle tiempo, Peggy. Estas cosas no cambian de la noche a la mañana. Todo explotó la semana pasada. Tenía una gran competencia de natación, una que podría asegurarme la beca. Había estado entrenando duro, quedándome tarde en la piscina todos los días. La noche antes de la competencia, llegué a casa exhausta, lista para comer e irme a la cama temprano. En lugar de eso, entré al caos. La casa estaba hecha un desastre y mamá estaba en pleno modo de crisis. Al parecer, había invitado a su club de lectura para el día siguiente y la casa no estaba lista. Insistió en que debía quedarme a limpiar. Cuando le recordé sobre mi competencia, explotó. Toda la fachada, toda la amabilidad forzada de las últimas semanas desapareció en un instante. Me gritó, llamándome egoísta, ingrata. Me quedé allí, en shock, mientras meses de resentimiento acumulado y amargura salían a la luz. Todas sus promesas de cambio, de querer ser una mejor familia, habían sido una mentira. Papá finalmente intervino, pero el daño ya estaba hecho. Me fui corriendo a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Pude escucharles discutiendo abajo. Las voces de mamá y Kent se alzaban en protesta, mientras la de papá sonaba baja y enojada. Al día siguiente, me perdí la competencia. No podía salir de mi habitación. Mi entrenador me llamó, preocupado. Mis compañeros de equipo me enviaron mensajes de texto, pero no podía enfrentar a nadie. ¿Cómo pude ser tan tonta, tan ingenua? Me había tragado su teatro por completo. Convencí a papá de darles otra oportunidad, de poner el divorcio en pausa. ¿Y para qué? Para que volvieran a meterse en nuestras vidas y reiniciar el mismo ciclo tóxico de siempre. Papá vino a hablar conmigo esa tarde. Se veía más viejo, más cansado de lo que lo había visto nunca antes. Se disculpó por no ver lo que estaba ocurriendo, por haberse permitido tener la esperanza de que las cosas podrían cambiar. Me dijo que iba a reanudar los trámites del divorcio, que esta vez no había vuelta atrás. Al final, estoy de vuelta donde empecé. Pero, de alguna manera, me siento aún peor. Me permití creer en una fantasía, y ahora estoy pagando el precio. La oportunidad de la beca que perdí, las semanas de estrés y confusión, el dolor de haber construido mis esperanzas solo para que se desmoronaran, es casi demasiado para soportar. No sé qué va a pasar ahora. No sé cómo volver a confiar, cómo volver a tener esperanza. Lo único que sé es que no puedo volver atrás. No volveré atrás. Pase lo que pase, lo que venga después, tiene que ser mejor que esto, ¿verdad?